Taller Evangelio de Lucas. El significado de un creyente verdadero. Lucas 9, del 18 al 26. ¿Qué sientes cuando lees que Jesús oraba? Pienso que la oración no es algo que podamos hacer para agradar a Dios. La oración es algo vital para poder alinear nuestro corazón al suyo. Jesús necesitaba, como humano, comunicarse con el Padre. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Al estar orando, señala el texto que Jesús les formula una pregunta. Lucas ha estado cuestionando la identidad de Jesús mediante interrogantes. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Se preguntaron los discípulos tras el incidente de la tempestad. Herodes Antipas preguntó inquieto. A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Ahora era Jesús quien afronta la cuestión. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos solo podrían saber lo que decían las personas que le seguían, aquellos discípulos o curiosos que acompañaban a Jesús y sus apóstoles por las señales. Ya vimos que este tipo de personas, aunque están en la iglesia y participan en el ministerio, no tienen claro la identidad de Jesucristo. Una cosa es creer en lo que hizo Jesús, comprender la información del Evangelio, y otra es entregar su vida al señorío de Jesús. En la primera será nuestro corazón e intelecto el que dirija nuestra vida, y en la segunda será Él quien, a través de la palabra, nos dirija como su propiedad. Las personas siguen a Jesús, pero no saben quién es y qué quiere de nosotros. Muchos le siguen debido a las necesidades de este mundo. Cuando son satisfechas ya no tienen motivo para seguirle. Otros ni saben por qué le siguen. Se encuentran entre la multitud. Acompañan a los que le siguen como las ovejas de un rebaño. En la respuesta de los apóstoles, Jesús vio la ignorancia de la gente y la ceguera del mundo. Ahora llegaría el momento de examinar a los 12. ¿Y vosotros, quién decís que soy? La respuesta fue proporcionada por Pedro, el líder del grupo, y como se indica en el Evangelio de Mateo, inspirado por la revelación de Dios Padre. El Cristo de Dios, según Lucas, el Hijo del Dios viviente, en Mateo. Aunque la respuesta fue correcta, la fe de los apóstoles seguiría fallando hasta el momento de su resurrección. Era evidente que Jesús no era un simple profeta. Le habían visto ejercer su poder sobre el mundo espiritual de las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre la muerte. No obstante, había dificultades en su comprensión de lo que había venido a hacer. Fue evidente que los apóstoles se mantendrían fieles a esta identificación que hicieron de él. Muchas cosas que ocurren no las comprendemos. Esto no significa necesitemos comprender todo. Estamos en el propósito de Dios y es Él quien nos dirige en su sabiduría. Los apóstoles se encontraron en esta situación cuando, después de su respuesta acertada de quién era Jesús, les mandó, encargándoles rigurosamente, que no se lo dijeran a nadie. Resultaba absurdo, puesto que todo el mundo se encontraba esperando al Mesías. Las personas estaban equivocadas en la identidad de Jesús y, en lugar de pedirles que se les corrigiera, la orden fue no revelar a nadie quién era. Para más confusión, lo que les dijo a continuación seguramente los perturbaría. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Para ellos, esto no era lo que el Mesías debía realizar. Ahora nosotros lo podemos entender a la vista de todo lo acontecido, ya que disponemos de la revelación que nos muestra el plan perfecto de Dios. Pero, ¿cuántas cosas están por suceder que aún no tenemos el entendimiento de Dios? Cuestiones en el trato de nuestra propia vida y en la de las personas que nos rodean. Acontecimientos profetizados que aún no han llegado y que estamos escuchando constantemente diferentes interpretaciones. El Señor tiene conocimiento de nuestra naturaleza y el impedimento que genera nuestros pensamientos, y por esta razón nos brinda la solución. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es no tener en cuenta los pensamientos que corren por nuestra mente
que no comprendemos, o los que entendemos y no están de acuerdo con la palabra. Negarse a sí mismo es confiar en que el Señor tiene el control de todo, en que Él no va a depender de nosotros para hacer las cosas, las hará de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Ser seguidor de Jesucristo es repudiar el ego natural, depravado y pecaminoso del ser humano. Es renunciar a toda dependencia y confianza en uno mismo y a la obra personal de salvación. Lo que significa hoy en día la cruz es muy diferente a lo que significaba cuando Jesús lo dijo. Para los discípulos, la cruz representaba horrible sufrimiento, dolor y muerte. La crucifixión era el método de ejecución de los romanos. Tomar la cruz significaba soportar odio, hostilidad, rechazo, reproche, persecución, vergüenza e incluso la muerte más horrible. Estaba pidiendo una disposición a decir no al yo y a la seguridad por causa de él. La tercera condición implica obediencia. Sería absurdo negarse a sí mismo y estar dispuesto a padecer por su nombre y no obedecerle. Como ocurre con el arrepentimiento, la abnegación, el llevar la cruz y la obediencia no son obras meritorias de presalvación que hacen al pecador aceptable ante Dios. Tampoco son pasos cronológicos y secuenciales que llevan a la conversión, sino más bien los componentes lógicos de la fe que salva. Ni el arrepentimiento ni la fe que salva pueden producirse bajo el poder humano. Son componentes de la obra divina provocada por el Espíritu de Dios. Jesús profundizó su enseñanza indicando que todo el que quiera salvar su vida en realidad la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de él, éste la salvará. Para explicar este tema, Jesús hizo la pregunta retórica, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos puede servir tener todo lo que deseamos, todo lo que las pasiones ansían, todo lo que los ojos codician y lo que el orgullo demanda, si al final perdemos la salvación del alma por la eternidad? Jesús identifica a quien no se arrepiente ni cree en él como que se avergonzare de él y de sus palabras. Avergonzarse está significando rechazar y despreciar. Aquel que se avergüenza de Jesús descubrirá que de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En realidad, se está refiriendo al juicio. Todos los que no hayan sido redimidos por Cristo pasarán en el fin del mundo. Por otra parte, los que han sido abrazados por la fe salvadora no se avergüenza de Cristo ni de sus palabras. La promesa para quienes se avergüenzan de sí mismo y de su pecado y que se glorían solo en la cruz es que Dios los redimirá y les concederá perdón y vida eterna. La maravillosa verdad es que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos.